Gracias, su señoría. Señoría, haciendo un pequeño resumen, nos veníamos refiriendo respecto al supuesto rol activo que habría asumido la defensa, haciendo un esfuerzo por sintetizar cada uno de los puntos a los cuales se refirió la defensa en su alegato de apertura en relación a aquellos aspectos, a aquellos hechos que acreditarían en juicio. Sin perjuicio de aquello, ha quedado claro, de acuerdo a la prueba que se ha rendido, que esto no ha sido así. Ninguno de aquellos aspectos que la defensa asumió como un rol activo y propositivo en el sentido de poder acreditarlo, no hay constancia que en este juicio se haya acreditado de dicha forma. Y es así, su señoría, que me gustaría que ahora dejáramos de lado todas esas palabras que señaló la defensa, y comenzáramos a hablar ahora de los hechos. Es decir, comenzar a distinguir aquello que es falso de lo que es verdadero. En otras palabras, comenzar a hablar de aquello que realmente pasó y se acreditó en este juicio oral. En base a la prueba documental y a la propia declaración del acusado, podemos afirmar, en primer lugar, que el control de Sokimich es ejercido mediante la estructura de sociedades denominada cascada, en donde, en primer lugar, nos encontramos a SQM, y por encima de estas nos hallamos con las sociedades anónimas abiertas Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande, que controlan y son propietarios de SQM, donde su actividad se caracteriza por ser meramente financiera. Lo cierto es que el acusado, entre los años 2009 y 2011, en su calidad de gerente general y desde luego representante legal, dirigió y ejecutó una colección de actos sobre la base de dicha calidad en aquellas sociedades anónimas cerradas de inversión, como lo son SQ y SQYA, aguas arriba ahora de la cascada, y sociedades anónimas abiertas como Pampa Calichera, Oro Blanco y Norte Grande, así como en aquellas que fueron fruto de su división en el año 2011. Es decir, nos referimos a potasios y nitratos, actos que se tradujeron en transacciones fictas, por lo tanto engañosas y fraudulentas. Así, su señoría, quisiera ahora referirme a lo que entendemos por razonabilidad económica de las operaciones fictas, siguiendo para ello una serie de declaraciones que dejan en evidencia, su señoría, cuál era el objetivo último de las operaciones fraguadas por el acusado, y que en este sentido se refiere, en primer lugar, de acuerdo a la declaración del gerente general de Hábitat, don Cristian Rodríguez Allende, quien estuvo aquí en estrado y explicó que existe una regulación directa por parte de la Superintendencia de Pensiones con respecto a las AFP, ya que esta institución se encuentra muy regulada y debe informar diariamente todas las transacciones que hacen. Y además deben generar un balance al cierre de cada día para ver cómo se comportan los fondos. Adicionalmente a lo antes señalado, el Banco Central también define algunos límites de los cuales estos fondos se deben invertir. Y lo anterior se suma a un comité técnico de inversiones, que ve la posibilidad o la elegibilidad de cada uno de los instrumentos sobre los cuales se invierte, que luego pasa por la aprobación de una entidad que se llama Comisión Calificadora de Riesgo, que es un ente que está compuesto por un representante de la Superintendencia de Bancos, uno por la hoy llamada Comisión de Mercado Financiero, y uno por la Superintendencia de Pensiones, y 4 integrantes más elegidos por las AFP. Además, me gustaría destacar, su señoría, el hecho de que AFP Habitat, como un inversionista institucional, funciona al igual que cualquier inversionista en Chile, sobre la base de todos los resguardos antes señalados, claramente está, pero que su acceso a la información viene básicamente derivado de la información pública, donde las administradoras de fondos de pensión hacen modelos internos de cómo estimar cuál es el valor de la compañía, cuáles son las perspectivas que tiene, y posteriormente a esto lo compara con el valor que tiene en bolsa. Y ahí se toma una decisión, ya sea de comprar o de vender. Paralelamente se mantienen reuniones
y se visitan a las compañías, de manera tal que se pueda tener un contacto directo con la administración, con los ejecutivos de esta, y así poder entender mejor cuál es el sentido del negocio, cómo está funcionando y cómo se ven las perspectivas de este negocio. Al final del día, es una decisión determinada sobre la base de información pública, sobre la base de reuniones con inversionistas, bastante común en la práctica extendida en el mundo de cómo se administra esta cartera de acciones. Y es esa relación directa que se mantiene con las compañías para conocer la administración y conocer a algunos de los competidores y además hacer el análisis entero de por qué una compañía le va a ir bien o no le va tan bien. Así, su señoría, ahora hablando de los hechos que realmente ocurrieron y que fueron acreditados en juicio, es que en abril del año 2013, y luego de insistir reiteradamente por información que diera cuenta de la razonabilidad de estas operaciones ficticias, y frente a la reiterada negativa de las compañías, materializada su señoría en la persona del acusado, mi representada se dirige ante el presidente de las compañías para que se informe de la sustancia económica detrás de estas operaciones. Es decir, los propósitos que se tuvieron a la vista, el porqué de los montos involucrados y las condiciones. ¿Y qué es lo que tiene como respuesta? En circunstancias que estaba ejerciendo su legítimo derecho a conocer el porqué de las operaciones. La respuesta es una citación a una junta extraordinaria de accionistas, en donde mi representada se entera, a través de la citación a dicha junta, que el punto que se trataría sería si era factible poder entregar dicha información. Sí, su señoría. Esa fue la descarada respuesta recibida por mi representada. Así, la situación, mi representada se ve en la obligación de recurrir nuevamente a la ex Superintendencia de Valores y Seguros, de manera tal que se obligue a las sociedades en las cuales mi representada tenía invertidos sus fondos para que informe respecto de la razonabilidad de las operaciones. Luego, según consta en acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas respectiva, solo se incorporan las opiniones de diversos accionistas, limitándose dichas sociedades a señalar que la información en definitiva que contaban a esa fecha resultaba ser insuficiente. Es en ese contexto, su señoría, que retrocediendo nuevamente en el tiempo, estamos hablando ahora del año 2012, la Junta de Accionistas de Norte Grande se suspende por parte de la SBS en circunstancias que esta es la junta más importante del año. Y el hecho de que la ex Superintendencia de Valores y Seguros la suspenda es sinónimo de alerta y una fuerte llamada de atención. Eso sumado al hecho de que mi representada desde ya hacía tiempo se venía preocupando por el desempeño de algunas sociedades del Grupo Cascada y por algunas transacciones que no tenían demasiado sentido económico. Es así que se forma un grupo por parte de Hábitat que se dedica a investigar bastante más en detalle las razones por las cuales se suspende esa junta, qué estaría pasando detrás de ello, y en definitiva esto se traduce en el encargo que se realiza al equipo de inversión. Es en este contexto, su señoría, que se comienzan a evidenciar transacciones sobre acciones por parte de sociedades relacionadas. Sin embargo, de acuerdo a la información pública, solo se podía ver una parte de esta. En otras palabras, no se sabía quién le estaba vendiendo a quién o a quién se le estaba comprando. Solo se pudo ver lo que la sociedad compró o vendió. Lo que en la práctica se traducía en que una sociedad por un lado vendía y al poco tiempo otra sociedad del mismo grupo controlador, por un número muy similar de acciones o prácticamente los mismos, a precios distintos vendía. Donde la constante dentro de esta ecuación estaba dada por el hecho de que todas estas sociedades tenían el mismo gerente y el mismo presidente. Por lo tanto, era la misma persona que tomaba desde una compañía una decisión y desde otra compañía a los pocos días la decisión contraria. Es así que en este sentido también podemos evidenciar lo que nos planteaba don Orlando de la Vega respecto a la duplicidad de roles
dentro de estas compañías. Ahora, como no se podía saber qué estaba pasando, se confecciona una carpeta y se lleva a la Superintendencia de Valores y Seguros, que es la única que podía saber lo que estaba sucediendo. Luego, a partir de la declaración en estrado de don José Miguel Valdés Lira, fiscal de AFP Habitat, podemos también afirmar, según su propio relato, que a principios del año 2012, este recordaba que había una inquietud por una serie de compras y ventas que no tenían razonabilidad económica financiera y que les llamaban mucho la atención a los analistas del área de inversiones. Posteriormente, como bien se desprende de lo declarado por el señor Valdés, ya en el año 2013, se solicita junto con otros accionistas una junta extraordinaria, como señalé anteriormente, toda vez que la Superintendencia de Valores y Seguros no les daba aún la respuesta. Lo más lógico es que la misma compañía le entregara dicha información sobre todas estas operaciones entre el año 2009 y 2011, que habían sido analizadas con los escasos elementos que se tenían a la fecha, de manera tal que se informara acerca de los fundamentos, propósitos y, en definitiva, el por qué y cuál había sido su resultado. También se pedía información respecto de las operaciones de financiamiento y préstamos que había entre las compañías. Es por esto, su señoría, que AFP Habitat solicita que se cite a una junta extraordinaria de accionistas a fines del año 2013. Pocos días después, si bien es cierto, se llama a una junta extraordinaria, pero no con el propósito antes dicho, sino para que la junta se pronunciara respecto de la solicitud que se estaba haciendo, como ya había referido, lo cual era un absurdo y un abuso por cuanto esta no es una materia que está sujeta a las mayorías, sino que es un derecho que los accionistas estaban ejerciendo a que se informara respecto de todas estas situaciones que eran del todo irregulares. Así las cosas, se dirigen ahora los esfuerzos hacia la ex Superintendencia de Valores y Seguros, con el objeto de hacer un reclamo, donde se solicita que se suspenda esa junta, por cuanto no tiene ningún sentido, toda vez que la mayoría la tiene el controlador, y por tanto, si se iban a pronunciar respecto de la solicitud de los minoritarios, el resultado sería totalmente claro, es decir, habría un rechazo. Ahora, según el relato del testigo don Alejandro Besanilla Mena, en su calidad de gerente de inversiones de AFP Habitat, este refiere que dentro de esta gerencia existe un grupo de acciones locales que tienen un rol fundamental, puesto el encargado de invertir en acciones, en Chile principalmente y algo en Latinoamérica, y para eso cuenta con análisis y portfolio managers que lo que hacen es analizar las compañías en detalle, conocerlas en su ámbito, en cómo se insertan en la industria, qué productos venden, cuáles son sus márgenes, cuáles son sus proyectos de inversiones, cuáles son sus desafíos y cómo es la administración de la compañía, si esa compañía es capaz o en definitiva no es capaz de llevar a cabo sus proyectos, y para eso hay un contacto bastante permanente con las compañías, lo que es consistente también por lo declarado por el señor Cristian Rodríguez, quien también refiere que se analiza la información pública que estas compañías entregan a través de sus estados financieros, a través de sus hechos esenciales, informados a la ex Superintendencia de Valores y Seguros. Es decir, nuevamente se presenta este contacto permanente entre dichos analistas y la superintendencia. Y además con el resto del mercado. ¿Y esto con qué objetivo? Con el objetivo de poder determinar si las compañías que transan en el mercado a un determinado precio tienen un valor intrínseco que puede ser mayor o menor. Y si la resolución de que el valor intrínseco de la compañía es mayor al que se está transando en el mercado, se puede traducir perfectamente en una oportunidad para comprar esa compañía, para comprar en esa compañía, y por el caso contrario, en una oportunidad para poder vender. De esta forma, y siguiendo lo referido por el señor Besanilla, es correcto, su señoría, decir que el que quiere comprar barato, y por lo tanto compra con descuento. Alguien que está dispuesto a comprar a premio tiene que tener muy buenas razones para hacerlo. Sobre todo si lo normal es que las acciones de los holding transen a descuento.
Entonces comprar algo a premio va en contra de lo que es usual en el mercado y no tiene mucha justificación, pues no resulta lógico teniendo como objetivo el interés social. Que hayan sociedades cascadas, que hayan comprado valores de otras sociedades del mismo grupo a premio de su valor fundamental. Otro motivo más, su señoría, para que se produzcan estas alertas para mi representada, porque no tiene justificación financiera, por un lado, y eso ocurrió en múltiples oportunidades, según se ha acreditado en juicio, y que sirvió también, dicho sea de paso, para que el equipo de mi representada investigara en mayor profundidad las operaciones que han sido objeto de este juicio. En los hechos, su señoría, las operaciones no representaban razonabilidad económica, porque se hacían por tamaños tan grandes, por precios distintos de los vigentes en el mercado, que los hacen merecedores de solo una calificación, y esto es operaciones ficticias. Otro punto, pero no menos importante, su señoría, es el hecho de que la ex Superintendencia de Valores Seguros haya obligado a la compañía a suspender la junta de accionistas, que antes referimos, y que la Superintendencia de Pensiones preguntara a mi representado respecto a la racionabilidad de la inversión luego de este episodio, lo que gatilló también, su señoría, otra alerta en el sentido de reforzar los esfuerzos de investigación de manera más profunda, para lo cual se recabó información pública de transacciones que se habían hecho y las ordenó de manera cronológica en el tiempo, además de los montos de estas sociedades. Montos que estas sociedades tenían la obligación de informar públicamente. Y ahí, su señoría, mi representado llega finalmente a la conclusión de que había que hacer una investigación mucho más acuciosa. Y por eso se dirige a la ex superintendencia luego de hacer un estudio preliminar. Es por lo anterior que se solicita que se investigan los hechos completamente, ya que solamente se contaba con una parte de las transacciones, con información respecto de una parte de las transacciones entrerelacionadas que tenían la obligación de informar a la superintendencia, para lograr determinar así de que dichas operaciones habían tenido como objetivo el beneficio social, y no el de algún accionista en particular o de algún sujeto en particular respecto de estas sociedades. Es en este contexto que se justifica que ya en julio del año 2012, volviendo nuevamente en el tiempo, señoría, se lleva a cabo una reunión con la ex Superintendencia de Valores y Seguros, donde se entrega la información que se ha podido recabar hasta el momento a partir de este informe preliminar. Y solo para complementar lo anterior, su señoría, se lleva a cabo Junta Extraordinaria de Accionistas de Oro Blanco y Norte Grande el 31 de julio del año 2012. En donde se muestran estados financieros nuevos para su aprobación, y donde mi representado entregó una carta al presidente de la compañía, que dicho sea de paso, nunca fue respondida, solicitándole que se hiciera una junta extraordinaria de accionistas adicional, de manera tal que se explicaran todas estas transacciones cuestionadas, porque como bien se ha acreditado en juicio, estas no habrían ido en beneficio de todos los accionistas. Adicionalmente, también se solicitó que se entregara esa información al mercado, e informó que se había solicitado que se investigara estas operaciones por parte de la ex Superintendencia de Valores y Seguros. Luego, su señoría, y a través del testimonio de doña María Fernanda Rodríguez, analista senior de la Gerencia de Inversiones en AFP Habitat, a la fecha de las operaciones, quien hace la cobertura directa de la compañía, analizando los estados financieros, visita las compañías, se junta con el management, se junta con analistas que cubren la compañía, y en base a eso se hace un reporte donde se recomienda comprar o vender una acción, quien relató en estrados que posterior a este informe preliminar o dossier que ella define en sus palabras, se entrega a la superintendencia con posterioridad y se vuelven a analizar las operaciones. Pero ahora, después de conocer el documento develado por la superintendencia, y se complementa de esta forma el círculo de las acciones, que según sus palabras salían de una cascada
pasaban por alguna de las sociedades instrumentales y volvían a las cascadas, no necesariamente a la misma, pero siempre con precios que perjudicaban a la sociedad y en mayor parte a los accionistas minoritarios. Ahora, su señoría, me gustaría dirigir la atención del tribunal respecto del cambio de auditora que se llevó a cabo dentro de las compañías. Y en este sentido traer a colación el relato de don Ricardo Escobar Calderón, ex socio de Ernst & Young y ex director del Servicio de Impuestos Internos y testigo de la defensa, por lo demás, quien señaló en su relato que habría existido una discusión cuando él era socio de Ernst & Young en relación a cómo debían aplicarse o entenderse las normas IFRS que regulan las operaciones entre partes relacionadas respecto a un mismo grupo. Así, según él relataba, la empresa vendedora tenía unas acciones de otra empresa del grupo, registradas a costo histórico significativamente menor que el valor de mercado de esas acciones. Entonces mostraba en sus estados financieros un activo con un valor bajo respecto del valor económico que tenía entonces la empresa. Esta a su vez tenía endeudamiento como garante, entonces tenían que tener un nivel de patrimonio en relación con la deuda que tenían respecto a unos covenants, que no se estaba cumpliendo y estaba en riesgo de no cumplirse. No obstante que, económicamente, el activo tenía un valor mucho más alto. Entonces habían hecho una venta de las acciones y habían vuelto a comprarlas. La venta se hizo por bolsa, pero fue otra empresa del grupo que la compró. Y la discusión, su señoría, aquí se reducía básicamente a que, según el testimonio del señor Escobar, así se debía registrarse el ingreso, esto es, el mayor valor que tenían cuando las acciones supuestamente se vendieron, y si que esa diferencia debía o no considerarse como una utilidad para ser presentada en el mercado, y la posición de Ernst & Young fue clara en este sentido, y era que los principios que estaban aplicándose no era procedente para realizar eso. De esta forma, su señoría, y en las palabras del señor Escobar, primó el criterio del jefe del área técnica de auditoría, don Charles Vance, socio de Ernst & Young, a cargo del área Business Service. Además refiere que recordaba que hubo consultas telefónicas al menos al borde de Ernst & Young, que ve estos temas en Londres, pues allá está el área técnica central de la auditora, y ellos confirmaron además, su señoría, que en estas circunstancias correspondía rechazar ese registro de mayor valor o utilidad, y finalmente eso fue lo que sucedió, se rechazó. Lo anterior, su señoría, teniendo presente que la auditora tiene una amplia experiencia práctica en IFRS que se presenta a nivel mundial a partir del año 2000 aproximadamente, sin perjuicio de que en el país a esa época no había tanta experiencia. No obstante lo anterior, su señoría, Ernst & Young es una filial de una empresa internacional que sí tenía a la época de las transacciones un conocimiento acabado en relación con la aplicación a nivel internacional de las NIF. De esta forma, esta diferencia de opinión de Ernst & Young y el cliente se traducía en que la auditora era contraria a lo que ellos referían en este punto. Y esta les dijo que no podían hacerlo porque las normas de la época en cuestión no lo permitían. Y es ahí, su señoría, es ahí en este punto donde se produce la verdadera discusión. La verdadera discusión se produce respecto de estas circunstancias, en donde aparece la otra empresa auditora que opinó de que estas sí se podían registrar. Lo que se tradujo posteriormente, su señoría, en que esta decisión de la auditora, de Ernst & Young, decisión de la cual formó parte también el señor Escobar, implicó que las compañías tuvieron que corregir los estados financieros, cuestión que no fue del agrado del controlador de las empresas y del acusado, lo que en palabras del testigo, el señor Escobar, tuvo como consecuencia que el cliente no quedara satisfecho con ese resultado, pues, como bien refiere el señor Escobar, el cliente no mandó una carta de agradecimiento, por así decirlo, según indicó este textualmente. Finalmente, y como corolario respecto de esta declaración, nos gustaría poner de relieve el hecho de que frente a la pregunta de si en definitiva, como solución se había llegado a que contablemente el pago se considerara un aumento de capital, y señor Escobar,
responde afirmativamente, confirma el hecho de que estas transacciones eran del todo ficticias y, en consecuencia, engañosas. Resulta de suma importancia los hechos descritos, su señoría, por cuanto en relación a las operaciones que forman parte de la acusación, si bien es cierto, en términos formales, es decir, la realidad material de estas, ellas existieron, resulta necesario en este punto distinguir en al menos dos conceptos en relación a aquello que entenderemos como una operación razonable, es decir, aquello que está conforme a la razón. En otros términos, aquello que fue el fin último de las operaciones, con aquello que denominamos como un acto racional, es decir, algo perteneciente o propio de la razón, relacionado justamente, su señoría, con la materialidad de las operaciones, que según lo declarado por el acusado en estrado, correspondía a la idea de mejorar la situación económica y hacer mejor frente a la situación de mercado que enfrentaban las compañías en ese momento. Todo lo anterior sustentado sobre la base de que las empresas del grupo se habrían visto fuertemente afectadas por la denominada crisis subprime, sin perjuicio de que, como pudimos apreciar en juicio, su señoría, los estados financieros y las memorias de las compañías relataban que estas empresas habían tenido un sólido comportamiento en el tiempo en que se manifestó dicha crisis económica, evidenciando así, su señoría, una más de las múltiples contradicciones de los argumentos esgrimidos por la defensa. Pero lo cierto es, y siguiendo lo señalado por el perito don Orlando de la Vega en relación a su pericia denominada Informe pericial sobre análisis de cuentas de compra y venta de acciones de la estructura de sociedades cascadas, en particular el encargo sobre el punto número 4, y lo que debemos entender por racionalidad, este señala textualmente, su señoría, y lo cito: dice relación con el uso de la razón, de la deliberación, en orden a una temática, cosa que es muy propia de los seres humanos o propia de los seres humanos en virtud de aquello. Y cuando bajamos a lo propio de la razonabilidad económica, lo que se busca es observar justamente el acto racional, la racionalidad económica. El acto racional en relación a la disposición de determinados recursos que son escasos para atender o satisfacer determinadas necesidades que son limitadas. Y específicamente en orden a esa racionalidad económica que se acometen algunas decisiones de orden financiero, que son inspirados en esa racionalidad económica, dado que era un comportamiento específico de la racionalidad en el ámbito de lo financiero. Y es en este mismo sentido que el perito, su señoría, concluye que, a modo de conclusión, para este objetivo, puede señalar que las decisiones que se tomaron obedecen a un acto racional, independiente del resultado sea positivo o negativo, independiente de quién lo analice. Pero lo que ocurrió obedeció a una decisión reflexionada, es decir, aquí había una práctica sistemática de compra y venta de acciones, de las acciones de la estructura cascada, incluido su subyacente, lo que entonces obedece a un acto racional, lo que se traduce como consecuencia inmediata, su señoría, que el acusado habría incurrido en una acción dolosa, ya que la conclusión arribada por el perito, sumado a la gran cantidad de prueba aportada en este juicio oral, relativa a las competencias técnicas del acusado, su acabado conocimiento sobre el mercado y su funcionamiento, nos hacen llegar inexorablemente a dicha conclusión. Y es así que, siempre siguiendo la declaración del perito antes citado, este se refiere ahora respecto de la razonabilidad de las operaciones, señalando que esto tuvo como consecuencia impactar a algunos accionistas positivamente y a otros negativamente. Y de paso, esto también provocó un impacto, no solamente a esos incumbentes directos, sino que a todo el sistema de mercado, porque el mercado está alerta por potenciales inversionistas que, al ir observando estas conductas, pueden tomar posiciones de alerta. Por lo demás, existen inversionistas institucionales que forman parte de la estructura de propiedad de estas cascadas, y particularmente se refiere a las administradoras de fondos de pensiones, de las que todas las personas que tienen un vínculo de subordinación y dependencia y que están ahí, y algunos independientes que de alguna manera se ven involucrados por una tercera derivada de alguna manera y que se ven impactados positiva o negativamente, pero algunos que se beneficiaron y otros afectaron
En la raíz de todo esto, su señoría, el perito señala que el problema de gobierno corporativo de esta empresa, que presenta algunas duplicidades de roles, le impide cumplir con su rol fiduciario al final del día, que de alguna manera le compete cuando hace administración de dicha. Así, su señoría, y siendo armónico y coherente con la prueba de cargo, es decir, con las múltiples declaraciones, contestes de los testigos que pasaron por estrado y la voluminosa prueba rendida en juicio, sumado a informes periciales objetivos, es que podemos señalar que sí se realizaron operaciones racionales, pero ficticias, por lo tanto engañosas, que tenían una clara razonabilidad, esto es, beneficiar a aquellos accionistas que se encontraban aguas arriba de las cascadas, en perjuicio de los accionistas minoritarios, lo que se reflejó en los hechos que han sido ampliamente acreditados en juicio. Por otro lado, ha quedado en evidencia la osadía que ha tenido su señoría el acusado de deliberadamente producir actas falsas y remitirlas al órgano fiscalizador, para luego utilizar estas como un argumento funcional a la tesis de la defensa. Es por todo lo anterior, señoría, que como querellante creemos que, de acuerdo a toda la prueba rendida, se ha podido acreditar que en los casos 1 a 6, el delito consumado y reiterado de manipulación bursátil, previsto y sancionado en el artículo 53, en relación con el artículo 59, letra E, todos de la ley 18.045 de Mercado de Valores. Y por su parte, respecto del segundo grupo de hechos, se configuraría el delito consumado de entrega de información maliciosamente falsa al mercado, previsto y sancionado por el artículo 59, letra A, en relación al artículo 61, ambos relacionados con la ley 18.045 de Mercado de Valores. Es que esta parte, su señoría, solicita que se condene a Donaldo Motacam, al acusado, en virtud de lo previsto en el artículo 351 del Código Procesal Penal, a la pena única corporal de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, que se encuentra ya planteada en la acusación. Gracias. Corresponde ahora que escuchemos los alegatos de clausura de la parte querellante Moneda. Tiene la palabra. Señoría, como anticipé, mis alegaciones van a ser de aproximadamente 3 horas y media, creo que fue lo que dijo en su momento don Andrés Ortúzar. Y entonces pregunto al tribunal si atendida la hora y con el objeto de no cortar el alegato, hacemos el receso ahora, o si el tribunal prefiere que yo... ¿Qué es lo que le resulta mejor a usted, digamos? Si es posible fraccionarlo o no. Todavía nos queda algún tiempo conforme ha sido el horario de funcionamiento regular del tribunal. Siempre es posible... Por lo mismo, o sea, no queremos tampoco generar algún inconveniente, por eso. ¿Se lo puede usted fraccionar o necesita algún tiempo ahora para preparar su exposición? Si me da 10 minutos, su señoría, puedo proceder con una primera parte. Sí, vamos a hacer un pequeño receso entonces, 10 minutos, ¿sí? Una sola precisión. Sí. Esta defensa entiende que el tiempo de Moneda son 3 horas, no 3 horas y media. Sí, nosotros entendemos lo mismo. Bien, 10 minutos. Sí, señoría, voy a hacer la explicación, digamos, también para el tribunal y para el querellante Moneda. No me voy a poder quedar esta parte del alegato porque reiniciamos una audiencia de preparación en la cual estoy a la 1 de la tarde, entonces para no interrumpir después me voy a retirar ahora después del receso.